Bien, tenemos hoy la cuarta lección de este curso que hemos querido titular Escuela de Oración. Y quisiera iniciar por la reflexión que tuvimos al final de la lección pasada, que decía, ¿qué pasaría si solo tuviéramos un corto espacio definido en el cual pudiéramos ser atendidos por Dios? Tal vez valoraríamos más nuestros tiempos de oración si supiéramos que solo Dios atiende a tal hora y en tal lugar, en un momento definido. La reflexión era para que nos arrepintiéramos y apreciáramos que nuestro Dios, clemente y misericordioso, nos escucha en todo momento y en todo lugar, siempre que invoquemos el nombre de su Hijo Jesús como mediador. Pero una ilustración más con respecto a esto de ver la oración como una cita con Dios. Una cita con Dios. Hay personas que tienen citas regulares por un tratamiento que están llevando, por ejemplo. Y entonces cuando escuchamos de esa persona que sabe que tiene una cita a tal hora, se expresa: mañana tengo cita, y no parece estar muy contento de tener esa cita. Y sin embargo, aquella cita es para su bien. Pero no se recibe muy bien a veces tener una cita periódica con un médico. Algo anda muy mal en nuestra vida espiritual si nosotros vemos nuestras citas con Dios como algo. Tengo que orar, como si aquella cita con Dios fuera algo pesado, difícil, cansado. En un correcto estado espiritual de verdadera comunión con Cristo, nosotros debemos anhelar esas citas con Dios, esos momentos a solas con Dios. Si no es así, algo no anda bien en nuestra vida espiritual. Eso es lo que es la oración, una cita para estar a solas con Dios. Y hoy vamos a ver la segunda petición de la oración modelo. Habíamos llegado hasta ahí. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y muy brevemente recuerdo, solo pueden orar verdaderamente los que pueden llamar a Dios Padre, los que han sido adoptados por la mediación de Cristo, que el Espíritu Santo los ha traído hacia Jesús. Esos pueden orar. Todo lo demás que uno haga, si uno no es un verdadero hijo de Dios, son palabras vanas, no escuchadas y atendidas por Dios. Pero los que pueden decirle Padre nuestro, se acercan a Dios con confianza, con amor, y sin embargo recordando, Él está en los cielos. Él no es como nosotros, nos acercamos ante un trono, así que con reverencia, ante el majestuoso trono del Dios Todopoderoso, al cual por misericordia podemos llamar Padre nuestro. Y entonces, la primera petición, vimos la vez anterior, decía, santificado sea tu nombre. Y hablamos de las prioridades. En las oraciones no es más importante lo que usted necesita, ni estar pidiendo cosas, sino primero que todo reconocer la grandeza de nuestro Dios y exaltarlo y alabarlo. Luego viene la segunda petición que dice, venga tu reino. Y vamos a estar yendo a todas estas citas para leer. En el Salmo 45:6 nos habla de su reino y nos dice esto: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Nos dice que el reino de Dios es eterno y para siempre. Algo bien interesante y bien hermoso es ver que esto mismo que se dice aquí, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Se repite en la epístola a los Hebreos en el capítulo 1. Y en esta ocasión, el escritor a los Hebreos nos aclara que esto se está diciendo de Jesucristo. Porque en el versículo 8 dice, mas del Hijo, dice, de Jesucristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces hoy vamos a ver un poquito, porque es un tema amplísimo,
del reino de Dios, porque si vamos a pedir, venga tu reino, y ni siquiera entendemos el reino de Dios, no podríamos orar sabiamente. Primero entendemos, es un reino eterno y es un reino actual, es decir, en este mismo momento nuestro Dios reina. Leamos por ejemplo Salmo 97:1 que dice, Jehová reina, regocíjese la tierra. No dice solamente que Jehová reinará, lo cual también es cierto, pero Jehová hoy reina. Y que dice Primera de Crónicas 16:31. Leemos el versículo que dice, alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. El reino de Dios es una realidad actual, pero también se nos promete un reino futuro. Cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo y se hace como uno de nosotros, el Mesías prometido, en Lucas 1:33, se nos dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién está hablando? El ángel que anuncia la venida, ya la llegada del Mesías. Y ese Mesías es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces vemos el aspecto futuro del reino de Dios. Hay un aspecto entonces que es futuro. La venida del reino de Dios es anunciada por Juan y por Cristo. Estas no las voy a leer las citas para avanzar un poquito, pero en Mateo 3:2 y en Mateo 4:7 las palabras tanto de Juan el Bautista como luego de Cristo son las mismas. ¿A qué tiene que llevar ese anuncio del reino? Al arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, creed al evangelio. Eso es Marcos 1:15, pero en estas Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Entonces vemos un aspecto que debemos entender al hablar del reino de Dios. Esa cercanía del reino de Dios, esa cercanía de la venida y manifestación plena de su reino debe llevarnos al arrepentimiento y debe llevar a todo aquel que reconozca que ese reino viene al arrepentimiento. Entonces es válido que cuando hablamos de la venida del reino de Dios estemos pensando en eso. ¿Está haciendo ese efecto en mí? ¿Es el efecto que deseo yo en los demás al orar que venga su reino? Es una petición entonces que incluye más peticiones. Si de veras deseo que venga su reino. Sigamos meditando entonces en esto del reino para que podamos hacer esa petición sabiamente, con entendimiento. Qué doloroso es que tantas personas piensen que están orando y lo que hacen es repetir palabras que ni siquiera están entendiendo. No están comprendiendo el sentido de su petición. ¿Quién es entonces el rey del reino de Dios? Vayamos al Salmo 24. El Salmo 24 tiene por título, según los traductores, el Rey de Gloria, porque es el tema del que se habla. Pero veamos cómo lo dice en el versículo 10. Hermoso porque es una pregunta con la respuesta ahí mismo. Y dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Cuando nosotros pedimos, venga tu reino, estamos refiriéndonos al reino de ese Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos.
Ahora bien, una expresión similar, casi idéntica, la encontraremos referida a nuestro Señor Jesucristo en 1 Corintios 2:8. La pregunta es, ¿entendemos que el rey es señor de su reino? La palabra señor es amo y dueño. El rey es amo y dueño también de su reino. Y veamos las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8, cómo él se refiere al Señor Jesucristo y al rechazo que tuvo Cristo cuando vino en su primera venida. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ni César, ni el gobernador Pilato, ni los príncipes de Israel conocieron, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Esto es impresionante. ¿Quién fue crucificado en la cruz? El Señor de gloria. Ese mismo título que acabamos de leer en los Salmos 24. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Entonces vemos aplicado un título que se aplica a Jehová, al Hijo de Dios Jesucristo. Este reino del que nosotros oramos, venga tu reino, tiene un rey. Y es Jesucristo el Señor, al cual el Padre ha dado toda potestad. Porque eso dijo Jesús antes de ascender. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este reino tiene una frontera definida. Apocalipsis 22:15. Si estamos hablando de un reino que viene y pidiendo, debemos reconocer esto: que los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira estará fuera. ¿Ven qué importante es entender que si yo pido venga tu reino, debo entender las características de este reino y este rey para qué? Para que se sepa que esa venida del reino nos lleva siempre al arrepentimiento. ¿Soy yo de aquellos que van a disfrutar de este reino? Nosotros a veces comparamos, ahora no tantos reinos porque ya no existen las monarquías, pero se comparaba un reino contra otro. Supongamos los reinos antiguos, el reino de Babilonia, el reino de Egipto, el reino de Asiria, reinos. ¿Cómo se comparaban las grandezas de su reino? Según los recursos que tenían, las cosas que había allí y sobre todo, ¿quién gobierna? ¿Recuerdan ustedes a una reina que vino a conocer a Salomón y su reino porque la fama del reino de Israel se había extendido? En todas las regiones se hablaba que Israel tenía un reino magnífico, glorioso, y que había un rey del cual se hablaban maravillas. Y el mismo Jesucristo dijo, la reina de Saba se va a levantar en el día del juicio contra ustedes, porque ella, dice, vino de los confines a ver la gloria de Salomón. Y ustedes recuerdan el relato, si no, búsquenlo para que lean. Cuando ella va y ve ese reino de Salomón, dice que ella se admiraba de ver todo lo que había ahí, las costumbres. Dice que la ropa de los que servían, la comida, el menú que le servían, toda la gloria. Y ella dice, se me había hablado de tu reino y yo no creía. Pero ahora veo, dice la reina del sur, que no se me había contado ni la mitad de la grandeza de tu reino. Eso dijo la reina de Sabá cuando vio a Salomón y su sabiduría y su gloria, sus riquezas. Ahora, quiero preguntarles, ¿consideramos nosotros la grandeza, magnificencia del reino de Dios y de su Rey Jesucristo?
su belleza, su sabiduría, su magnificencia? Si no lo hacemos, esa amonestación de Cristo será también para nosotros, que dijo, en el día del juicio, esa reina se levantará y los juzgará, los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra a ver la gloria de un hombre al que Dios había bendecido, Salomón. Y Jesús dice, y he aquí, más que Salomón en medio de ustedes. El asunto es este: si nosotros estamos apreciando lo que significa el reino de Cristo y su gloria, este reino está bien definido. Es un reino, puse aquí un comentario que leí de Peter Masters al respecto del reino en un librito. Decía que una de las bellezas del reino futuro es la libertad completa, porque en aquel reino no se necesitará la ejecución ni de disciplina ni de castigo. En el reino de Dios, como está actualmente, nosotros por causa del pecado necesitamos a veces disciplina y castigo. Pero en aquel reino perfecto que vendrá, cuando nuestros corazones estén plenamente gozosos y satisfechos en Dios, con ausencia de pecado, ya sin lidiar con el pecado, no será necesario esto. Habrá igualdad y fraternidad verdadera. Leamos Mateo 5:3. Algunos recordarán esos temas de la Revolución Francesa, cuando quisieron quitar aquella monarquía y ellos decían igualdad, fraternidad, libertad. Eso supuestamente querían. Y la pregunta es, ¿lo consiguieron? ¿Se puede conseguir tal cosa? No. En este mundo no se podrá conseguir de manera perfecta tal cosa por causa de nuestro pecado. No por causa simplemente de la corrupción de los que hoy en día gobiernan, que esa es una causa, por causa de nuestro propio pecado. Existe esa corrupción, pero en este reino bendito, venidero, habrá verdadera fraternidad entre todos los súbditos, amor verdadero. Y veamos Cristo cuando nos dice quiénes entran a ese reino. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hay quienes heredarán este reino. Los pobres de espíritu. Estamos pidiendo, venga tu reino. Bueno, ¿es usted pobre de espíritu para entrar en ese reino? Veamos primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Leamos el 3 y 4 para tener mejor entendimiento. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por favor, meditemos en las características de este reino, que es herencia de los santos, de los que son de Cristo. Dice que es incorruptible, es decir, estemos contentos de que no habrá corrupción. No habrá corrupción. Cristo como Rey. No nos imaginamos todo lo que habrá ahí, pero no habrá corrupción. Y esto será una bendición tan grande. No nos llevaremos sorpresas feas, porque cuántas veces en este mundo un gobierno empieza bien y la gente llena de esperanzas, ¿no es cierto? ¿Qué esperanzas tienen cuando, por ejemplo, en esas revoluciones
Viene y toman el poder y creen que aquel nuevo grupo les va a dar, y luego la desilusión de ver que aquel grupo que tomó el poder también se corrompió. No, aquí no. Aquí sabemos que no va a haber feas sorpresas, sino que ese reino es incorruptible, incontaminado, nada lo va a ensuciar, nada lo va a contaminar. Inmarcesible es, no se va a marchitar, es decir, no va a perder su gloria. ¿Me entienden el asunto? Hasta las personas que viven en lugares con muchas comodidades llegan a acostumbrarse. ¿No es cierto? Los que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, un país con tantas ventajas, luego de estar ahí, puede que lleguen a acostumbrarse y a no apreciar lo que tienen. Parece que la gloria de aquel reino ya se marchitó. No será así. Aquí será un descubrir constantemente nuevo de mayores bendiciones, mayores glorias. Nunca se marchitará. Esa es la palabra inmarcesible. Y por otro lado nos dice que todo eso está reservado en los cielos para nosotros, para los que somos de Cristo. Esa es la pregunta. ¿Usted espera ese reino? ¿Puede pedir con todo el corazón, venga tu reino? Un ambiente único de amor donde se disfruta de Dios. Impensable. Por eso la iglesia de Dios y la reunión del pueblo de Dios son pequeñas pruebas, pequeños momentos en que gustamos algo de lo que será el reino maravilloso. ¿Por qué? Porque en una iglesia bíblica sana, ordenada, hay comunión entre los hermanos, hay amor, hay un espíritu de servicio, hay alegría, hay un gozo espiritual, hay solidaridad por una causa común que nos une, un amor por el Rey. Súbditos del mismo reino. Qué maravilloso será. Vamos entonces a ver con respecto al reino de Dios que hubo una manifestación de este reino en el pasado, pero que no era como la gente lo esperaba. Leamos por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Juan 18. Aquí en el relato tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el relato de su juicio y su pasión, y está frente a Pilato. Y entonces, leamos desde el 36, por favor, que nos da mejor entendimiento del contexto. Dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Más claro no lo puede decir el Señor. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Y oigan la respuesta: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Triste la pregunta siguiente de Pilato, porque le dice: ¿qué es la verdad? Y así es en general. Las personas pueden tener la verdad frente a ellos y no reconocerla. Pilato tuvo a aquel que es la misma verdad, al Señor de gloria, y no pudo reconocerlo. Pero entonces hubo una manifestación del reino de Dios. Él vino, el ángel lo anunció, que era el cumplimiento de las profecías, la simiente de David que vendría, y él vendría a reinar. Pero la gente esperaba un reino
diferente, un reino como los de este mundo. Y él aclara, mi reino no es así. Tiene unas reglas diferentes, unas características diferentes. Y eso era lo que leíamos en Juan 5. ¿Quiénes son los que van a entrar? ¿Quiénes son esos súbditos de ese reino? ¿Quiénes son los que van a heredar ese reino? Pues ahí vienen los pobres de espíritu, los misericordiosos, los mansos, los que están dispuestos a sufrir persecución por Cristo. Bueno, entonces el reino vino y eso cuando Jesucristo dice el reino se ha acercado, ¿por qué es? Cuando Juan lo dice, ¿por qué es? Juan está diciendo el reino ya viene porque el rey ya está aquí. Y Jesús cuando viene, él está diciendo el reino ya está aquí porque el rey llegó. Pero no podrán verlo, no podrán reconocerlo los que no son súbditos de su reino. Primera Timoteo 6:15. Nos dice, hablando de Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo sabemos que este es Jesucristo? ¿Cómo sabemos que este a quien se está refiriendo es Jesucristo? Porque es el mismo título que leemos en Apocalipsis 17:14 y 19:16. Entonces, por favor, leamos Apocalipsis 17:14. Aquí dice que al final de los tiempos, cuando se condena a la gran ramera, escribe, pelearán contra el Cordero. Sabemos que el Cordero es Jesucristo. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Una página más, en el capítulo 19, en el versículo 16, se describe a nuestro Salvador Jesucristo así. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces sí, Jesucristo vino y Él es el Rey. Y regresará para una manifestación plena y completa de su reino. ¿Cómo es cuando nosotros decimos, venga tu reino? ¿Cómo es esa petición? ¿Es con entendimiento? ¿O ni siquiera la mencionamos, no prestamos atención a ese mandamiento? Porque Jesús dijo, vosotros pues oraréis así. Debe pedir el cristiano la venida del reino. Es decir, ¿Qué es esto de pedir la venida del reino? Pues lo que leemos al final del Apocalipsis. Al final del Apocalipsis, Él dice, si el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Es Apocalipsis 22:17. Ese decir, ven, es venga tu reino. Pero ¿cómo será? Leamos entonces en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 13. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y versículo 13, esta es nuestra esperanza en Jesús. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Venga tu reino, venga, Señor, ese reino de justicia, ese reino de paz, ese reino de verdadero amor. Es un reino donde se restaurará y se perfeccionará todo aquello que el pecado ha corrompido. Siempre digo esto, suelo repetirlo, pero es que es tan cierto. Si nosotros hoy, sobre todo los que nos gusta la naturaleza y disfrutamos tanto ver las maravillas de la mano de Dios en las montañas, en la playa, en los árboles, en las flores, en los animales, y decimos, qué maravilloso. Y si esto es en un mundo y en un universo que está bajo maldición, ¿cómo será cuando Dios ya levante esa maldición para siempre? Un glorioso, inimaginable reino de paz, de bendición. Pero teniendo en cuenta que no es el reino en sí lo que nos va a dar el gozo, sino el Rey que estará ahí. Porque todas las maravillas creadas sin el bendito Creador, ¿para qué? Caeríamos una vez más. Nunca caeremos por eso, porque cuando el pecado sea removido entenderemos que nuestra satisfacción plena está en el Rey. Y si la satisfacción plena nuestra está en el Rey, disfrutaremos de su reino. Ahora, antes de terminar, tenemos que hacernos unas preguntas, porque no podemos simplemente añadir a nuestra oración, ahora que entiendo, voy a añadir más frecuentemente a mi oración una petición para que venga el reino, para que Cristo venga, y creo que ya lo hice. Ya cumplí con lo que Dios me dijo. Eso tiene aplicaciones a nuestra vida personal. Si nosotros estamos más preocupados y nos abruman los problemas terrenales, los asuntos de esta tierra, no estamos siendo sinceros al pedir venga tu reino. Realmente hay gente que está tan cómoda en este mundo que no anhela la venida del reino. Y a veces Dios tiene que enviar algunas cuantas aflicciones para hacernos entender que no podemos poner nuestra esperanza en las cosas de esta vida, porque esta vida es pasajera, es temporal. Si nosotros estamos muy aferrados a esta tierra, nos está yendo tan bien que parece que nos queremos quedar aquí, estamos mal. La esperanza del cristiano siempre está en el reino venidero y sobre todo en el Rey que viene. Ahora, decir venga tu reino es decir que ya venga el Rey. Se supone entonces que nosotros queremos que ese Rey reine, pero Él reina con justicia. Con justicia. Volviendo a poner este ejemplo de los gobiernos y de la gente que apoya o no a un gobierno. Hay alguien que pudo haber apoyado a un político y creía que ese político, una vez que esté en gobierno, con sus ministros o su equipo de gobierno, lo va a arreglar todo. Y qué bien. Pero tarde aquel político gobernante en hacer algo que desagrade a aquel que lo apoyó, y entonces ya perdió su favor. Este es un reino de justicia, el reino que viene. No es según nuestra conveniencia o para favorecernos a nosotros, es un reino de justicia. ¿Está usted dispuesto a vivir en un reino donde hay verdadera justicia, donde el Rey gobierna según sus leyes?
Esto es importante de hablarlo porque si en el presente usted no se somete a las reglas de ese rey, usted no estará dentro de los súbditos del reino venidero. De alguna manera se ha metido por influencia de la cultura popular o no sé qué, una idea en la gente de que todos estaremos allá. ¿No han oído ustedes a veces a las personas expresarse así? Como si todos estaremos en el reino de Dios. Debemos ser claros en que no es así. Ese reino tiene unos límites y estarán fuera los que no vivieron en esta vida conforme a las reglas del reino de Dios. Pero usted dice, sí, yo soy de aquellos que por la fe en Jesucristo ya entré. Porque nosotros tenemos que entender esto. Ya entramos por la fe en Jesucristo en ese reino. ¿Y cómo se manifiesta? Porque estamos viviendo bajo las reglas de aquel reino. Pero si esto es así, y si usted va a pedir, venga a tu reino con sinceridad, usted debe también estar trabajando, esforzándose en la extensión del reino aquí y ahora. ¿Cómo es que se hace esto? En la expansión del evangelio del reino. Vea que está asociado al reino el evangelio. El evangelio de Cristo, el evangelio de Dios es el evangelio del reino. Si usted dice, venga a tu reino, es porque usted también está dispuesto a hacer todo lo que esté en su capacidad para hacer que ese reino se extienda. Una de las ilustraciones que nos puede servir es David cuando fue hecho rey de Israel. Él reinaba sobre Judá y las demás tribus le dijeron, ahora eres nuestro rey, reina sobre todo Israel. Y le relato en el libro de los Reyes y las Crónicas nos dice que él iba extendiendo sus dominios. ¿Qué significa eso? Que todavía había partes que había que ir a conquistar para el reino de Israel. Eso es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Todavía hay partes que son territorios rebeldes, que son territorios rebeldes. Y nosotros con el evangelio vamos a ir a subyugar esos territorios rebeldes que en este momento son poder de Satanás, y vamos a ir con esta promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia va caminando triunfante en este mundo. Parece que no, pero así es. Es la realidad espiritual la que nos debe importar, no esto físico. Somos pocos contra tantos, pero la verdad sigue siendo proclamada y se expande el reino de Dios. ¿Y cómo es que nosotros decimos, venga a tu reino? Realmente también decimos, Señor, que muchos más sean añadidos como súbditos de tu reino, aunque eran rebeldes como yo también lo fui alguna vez, que no quería tu reino y quería ser yo mismo mi rey, el rey de mi vida. Ahora entonces quiero someterme a tu rey. Reflexiones finales: viviendo en el reino y esperando el reino. El presente entonces es un tiempo de rebelión permitida. Dios en su plan ha permitido que este tiempo sea, Él permite la rebelión. Hay muchos rebeldes al reino de Cristo. Y los súbditos de hoy son aquellos que han dejado de ser rebeldes y se han sometido al señorío de Cristo. Ha sido conquistado. Pero el asunto es, primero Él tiene que reinar en mi corazón. Si Él no reina en su vida, no tiene sentido que usted espere el reino venidero. Los súbditos trabajan en favor del rey en el avance y la conquista del reino. Por eso es que solemos decir, el reino de Dios es y todavía no. Ya es, Jehová reina. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Ya Él reina. Y sin embargo, todavía no en su plenitud, la manifestación última de esa que leímos, cuando Él vendrá en poder y gloria a establecer un reino para siempre. La plenitud del reino. Nosotros estamos estudiando
con el pastor Eduardo en las mañanas del domingo. No se lo pierdan, esa serie del Apocalipsis nos acerca más a la expectación del reino venidero. ¿Cómo vemos el reino venidero? ¿Con expectación, con añoranza o simplemente con resignación? ¿Quisiera usted quedarse en este mundo y vivir así como vive, nada más que sin problemas? Es un reino espiritual. Usted tiene que entrar por la fe en Jesús. Quiera el Señor entonces bendecir esta enseñanza, y como les había dicho, ruego que cada lección terminemos en oración, suplicando a Dios que su Espíritu aplique esta palabra a nuestra vida. Oremos. Rey eterno, nos inclinamos ante ti, reconociendo tu majestad y tu grandeza. Y una vez más pedimos perdón por las muchas veces que quisimos ser reyes de nuestra propia vida. Y te damos gracias por Jesucristo tu Hijo, el conquistador victorioso, que venció nuestra rebeldía. Gracias porque hoy somos súbditos. Voluntariamente nos hemos sometido a ti por esa obra bendita de tu Espíritu Santo, que transformó nuestro corazón y nos hizo anhelarte. No solo anhelar tu reino, sino anhelarte a ti, Rey nuestro, Dios nuestro. Haz que cuando pidamos que tu reino venga, que Jesucristo venga en poder y gloria, entendamos lo que esto significa y que estemos arduamente trabajando en la expansión de tu glorioso reino. Oh Señor, ten misericordia de nosotros y haz que seamos verdaderos embajadores del reino de Cristo, súbditos fieles. Para la gloria tuya lo pedimos. En Jesucristo. Amén.